Ahora bien, en el bloque 5 vamos a realizar la práctica 1 con un ejemplo práctico de modelización de una cuenca hidrológica, para sentar las bases teóricas sobre la definición de un modelo hidrológico y sus procesos de conversión a escorrentía superficial, y a la vez ver la capacidad de transportar el flujo aguas abajo. En el ejemplo práctico dice que a partir de la figura 1 se representa una cuenca que debe ser modelada con el programa HMS. Para realizar su modelización hidrológica, la cuenca presenta las siguientes características morfológicas del terreno según la tabla número 1. Por otra parte, se han determinado que se puede dividir la cuenca entre subcuencas. En cada una de estas subcuencas se supone que existe un único punto de salida del agua que llamaremos salida 1 para la subcuenca 1, salida 2 para la subcuenca 2 y salida 3 para la subcuenca 3. En los puntos de salida de cada subcuenca se generarán los correspondientes hidrogramas del caudal. La configuración del tramo del cauce que desemboca en la salida de la subcuenca 3 se va a simular por el método de propagación de avenidas Muskingum. Se presentan los datos en la tabla número 2. Por otra parte, quiero hacer un énfasis en la expresión del número de curva. La obtención del número de curva se ha obtenido mediante el tratamiento de los datos en función de la clasificación del suelo y así también el uso del mismo, así como también las litologías que presentan estos terrenos para poder calcular el umbral de escorrentía. Por tanto, la obtención se ha realizado mediante un tratamiento de sistemas de información geográfica y el programa ArcGIS, para así obtener el umbral de escorrentía inicial y a la vez obtener el número de curva que tenemos representado en la tabla número 1. A continuación, se presenta la lluvia de proyecto captada de una estación pluviométrica cercana, con una duración de lluvias de 7 horas. La fecha de lluvia de inicio es del día 10 del 11 de abril del 2018 y la fecha fin a las 17 horas del 11 de abril del 2018, que se representaron unas precipitaciones con este tiempo de valores que obtenemos aquí. Para la correcta modelización de una cuenca hidrológica, es preferible realizar un boceto o esquema hidrológico. Como vemos, hemos escogido la figura número 1 del ejemplo propuesto. Y lo que hemos realizado en la cuenca de estudio es un esquema hidrológico en donde vamos a representar los campos de los elementos que vamos a utilizar para así obtener un modelo digital de resultado en donde va a ser realizado en el programa HMS. Como vemos, en la parte izquierda tenemos el esquema hidrológico y en la parte derecha ya el modelo hidrológico conectado con los elementos dentro de la plataforma del área de trabajo del HMS. Por tanto, a partir de aquí vamos a empezar a abrir el programa HMS. Le damos doble clic, abrimos el programa y vamos a generar el ejemplo de la práctica número 1. Damos clic o control N o en la pestaña de elementos y vamos a poner práctica con mayúsculas. Voy a representar todo. Práctica 1, descripción, modelo hidrológico. Y la localización se sugiere que se guarde en el disco duro en el punto C y creamos la carpeta de proyecto. Ahora a continuación nos dirigimos a componentes y vamos a crear el modelo de la cuenca. Creamos el modelo de la cuenca llamando cuenca modelo hidrológico y cerramos. Ahora, una vez que hemos cerrado, vamos a dar un clic para activar la barra de elementos y el área de trabajo. Primeramente, vamos a crear una base en el cual vamos a introducir los elementos.
dentro de esa base se va a realizar de la siguiente forma. Damos clic derecho y nos vamos a la página, a la opción Background Layer y cargamos este formulario. En el formulario damos añadir y dentro de añadir vamos a tener una serie de extensiones que permite trabajar HMS. Los valores que hemos trabajado dentro de HMS son los siguientes. Por ejemplo, con extensión DXF, con extensión georreferenciado, con extensión HMS, archivos de mapas de HMS, y con extensión CFI, que son formatos CHP, que son formatos vectoriales. O damos todos los archivos, pero en mi caso voy a trabajar con una base de mapa que he realizado en AutoCAD. Damos clic y vamos a generar ya la base donde se representa el esquema de la cuenca, así como la subdivisión de las subcuencas, las longitudes de los cauces que recogen las aguas, tanto aguas arriba y aguas abajo, y vamos a dar a cerrar. Ahora bien, a continuación lo que vamos a introducir ya es mediante el esquema que hemos obtenido anteriormente. Hemos hablado anteriormente sobre el esquema hidrológico. Vamos a representar este esquema en el modelo digital del programa. Por tanto, vamos a darle a añadir subcuencas. Añadimos subcuenca 1, añadimos subcuenca 2 y por otra parte añadimos subcuenca 3. En siguiente vamos a representar dentro del modelo digital, vamos a representar ahora para la correcta modelización las subcuencas 1 y la subcuenca 2 serán equivalentes en cuanto a áreas. Por lo tanto, estas subcuencas se deberán realizar una suma de hidrogramas en un punto intermedio donde se unen. Por tanto, vamos a aplicar la herramienta unión y vamos a describir la conexión entre la subcuenca 1 y la subcuenca 2. Damos clic en el vector de selección, seleccionamos y conectamos la subcuenca 1 que conecta con la unión 1 y la subcuenca 2 que va a conectar con la misma unión. Por tanto, la suma de los hidrogramas van a ir directamente a la unión número 1. Por otra parte, a la salida de la subcuenca 3 se va a agregar otra unión debido a que esta va a recoger todas las aportaciones que mantiene desde aguas arriba hasta aguas abajo. Por tanto, ¿cómo lo conectamos esto? Como nos describe el enunciado. El enunciado nos describe que entre la unión 1 y la unión 2 hay un tramo de cauce. Este tramo de cauce se va a representar por el elemento Bridge Creation o herramienta de creación de tramos. Por tanto, creamos tramos 01 y damos un clic. Damos seleccionar para dar la vuelta, ya que había dado de forma invertida la creación de este tramo, y ahora realizar la conexión. Para realizar la conexión hacemos clic derecho, conectamos la unión con el tramo 1 y a la vez el tramo 1 que representa la conexión conectamos con la unión 2, que es el punto de salida de nuestra cuenca. La subcuenca 3, todas las aguas que recogen mediante este tramo van a ser conectadas directamente ya con el punto de salida. Por tanto, una vez que hemos realizado ya el modelo hidrológico, a continuación vamos a realizar las siguientes modificaciones dentro de la barra de menú componentes. Una vez creado ya el modelo básico de la cuenca,
Vamos ahora a tratar ya los siguientes componentes o modelos que a continuación vamos a mantener un orden jerárquico. Ahora bien, ya hemos realizado el modelo de la cuenca. Ahora vamos a dotar al programa, a nuestro modelo, un modelo meteorológico que debe incluir como mínimo una lluvia. Esta lluvia será la precipitación bruta del modelo que se puede obtener con datos reales de precipitación o bien estimándola a partir de algún método disponible, tal como pueden ser los bloques alternos, pero también hay que tratar esta lluvia que se va a generar a los hidrogramas de caudal que estamos buscando. Para ello, ¿qué vamos a realizar? Vamos a ir a la barra de menú componentes, buscamos la parte de datos de tiempo y serie y aquí vamos a dar a nuevo y en nuevo vamos a dar a lluvia. Gauge 1 o Gauge 1 vamos a dar a lluvia o un modelo de lluvia. Creamos y una vez de esto cerramos. A partir de aquí abrimos esta carpeta, abrimos la extensión y abrimos el tiempo de lluvia. ¿Qué nos dice el ejemplo? El ejemplo nos dice que representemos a la vez, nos están dando un tiempo de lluvia de 7 horas según fecha de inicio y fechas de fin. Como observamos, se representan a continuación las fechas de inicio y las fechas de fin, como observamos en la figura que anteriormente se representa en el ejemplo práctico. Por tanto, ¿qué vamos a realizar aquí? Las modificaciones en esta carpeta. Nos metemos a HMS y empezamos desde el principio. Habíamos dicho que empezamos en Times Serie Data, damos clic en la jerarquía y damos clic en lluvia. En lluvia se nos incrementa, se nos activa este formulario, pero lo que nosotros necesitamos es modificar los datos de inicio y fin de la lluvia, en el cual nos están diciendo que empieza a partir del 11 de abril del 2018 desde las 10 horas hasta el mismo día con una fecha de lluvia fin de las 17 horas. Una vez modificado esto, vamos a introducir las precipitaciones que nos mantiene el programa. Por tanto, para obtener las precipitaciones he creado un Excel en donde mantenemos los datos iniciales de dichas precipitaciones y voy a dar copiar, copio las precipitaciones del hietograma registrado y simplemente asiento en la primera celda, le doy a pegar y una vez que tenemos pegado verifico si los datos coinciden, tanto los datos iniciales como los datos finales. En principio creo que no los tengo correctos debido a que he agregado en el principio este dato en que esta celda no se activa. Por tanto, voy a dar otra vez control V y ahora sí que lo tengo corregido. Por tanto, empiezas con una precipitación cada 15 minutos o intervalos de 15 minutos y ya lo tenemos corregido. Para ver que estas precipitaciones se han registrado, damos clic en la ventana de gráfica, en la pestaña de celda de gráfica y vemos que están registrados ya las lluvias dentro del programa. Por tanto, tenemos 3 puntos: la gráfica, una tabla y el tiempo de la duración de la lluvia. Una vez realizado esto, vemos a qué incrementos hemos correspondido, los 15 minutos que nos presenta por defecto el programa, y vamos cerrando el árbol jerárquico de esta carpeta. Y a continuación lo que vamos a realizar ahora es lo que nos dice nuestra guía de soporte. Esta parte ya lo hemos visto, hemos evaluado esto, hemos hablado sobre el modelo meteorológico de la lluvia, nuestra lluvia de diseño, y ahora vamos, a partir de que hemos creado la lluvia de diseño, esto ya lo hemos realizado,
vamos a crear el modelo meteorológico de la cuenca, una vez introducido el modelo de lluvia. Para obtener el modelo meteorológico de la cuenca, vamos a ir de la misma forma como hemos ingresado el modelo de datos de lluvia y a la vez las lluvias. Para ello, trabajamos ya con componentes, modelo meteorológico de esta cuenca, aplicamos a nuevo y vamos a poner meteorológico. Creamos modelo meteorológico, cerramos. Una vez cerramos, activamos el modelo meteorológico. Como vemos, vamos a tirar este programa de PowerPoint hacia un lado para poder trabajar, y dentro del modelo meteorológico vemos estas carpetas que están divididas en este árbol jerárquico. Por una parte, lo primero que vamos a hacer es irnos a Cuenca. En Cuenca vemos el modelo de la cuenca que hemos representado en la carpeta Basic Models y vamos a incluir estas tres subcuencas, la subcuenca 1, la subcuenca 2 y la subcuenca 3, aplicando con un yes o un sí en castellano. Una vez que tenemos esto activado, nos dirigimos a la siguiente línea, que es especificación del dietograma. Aquí, ¿qué es lo que vamos a asignar? Vamos a asignar la lluvia de diseño de las precipitaciones que hemos ingresado en la carpeta tiempos de serie de datos que se agregó anteriormente y que se explicó cómo se introducieron estos datos. Por tanto, nos dirigimos a especificaciones del dietograma y tanto para las tres subcuencas vamos a agregar la lluvia de diseño que hemos realizado anteriormente. Por tanto, una vez realizado esto, ya tenemos activado las aportaciones de esas lluvias para cada subcuenca. Vamos minimizando esto, y un aspecto muy importante que tiene que tener el programa es sobre en el modelo meteorológico en esta pestaña. En esta pestaña vamos a activar siempre que se calcule por defecto, ya que el reemplazar el equipo por defecto nos permite obtener a la hora de su simulación ningún error a la hora de calcular este modelo hidrológico y cualquier modelo hidrológico que estemos evaluando en este programa. Ahora bien, una vez realizado el modelo meteorológico, vamos a realizar las especificaciones del control en función del tiempo de lluvia para poder representar bien las gráficas de resultados tras la simulación. Para ello iremos a componentes y en componentes vamos a la tercera opción de Control Specification Manager. Aquí agregamos, nos activan este formulario en donde vamos a decir control 1, creamos el control 1, cerramos esto y de la misma manera abrimos el control de especificaciones y en control vamos a describir vamos a agregar, por ejemplo, discretización de los hidrogramas de la cuenca. Por tanto, la fecha de inicio que vamos a ver va a ser en función de la fecha de lluvia, abril 2018. Había empezado las precipitaciones a las 10 de la mañana, vamos a hacerlo una hora antes, las especificaciones de control, y la fecha fin va a ser la misma que la inicial. Y la fecha fin vamos a poner una fecha sobre las 22 horas. Un aspecto importante en las especificaciones de control es que las fechas de inicio, tanto como las fechas de fin, así como los días de inicio y fin, no es necesario que coincidan con los datos de lluvia. Por tanto, una vez realizado esto, así como también los intervalos de tiempo, podemos cambiarlos según función de las necesidades del proyectista que está
haciendo la simulación. Por tanto, en mi caso voy a poner, como sugerencia, voy a poner 10 minutos y realizamos los cambios. Una vez que estén realizados los cambios, cerramos esto. Para verificar que estén realizados los cambios, pues verificamos si están realizados, otra vez activándolos, vemos que sí se han realizado estos cambios, por tanto no hace falta hacer ninguna modificación más. Otro aspecto importante que se verifica en las especificaciones de control, voy a representar en el PowerPoint, es que cuando se definen estas especificaciones, sobre todo, se debe tener en cuenta que, por ejemplo, al finalizar en el tiempo de fin de la lluvia, no exceda del tiempo base de los hidrogramas. Por tanto, lo correcto es que los hidrogramas se muestren como la figura siguiente que represento en un modelo hidrológico que se hizo en otro ejemplo anterior. Por tanto, este tipo de gráfica no debe presentarse un factor límite en el tiempo. Por tanto, aquí no vemos la propagación de los hidrogramas y vemos limitado en función del tiempo que se ha acotado, como se representa en esta figura. Por tanto, a la vez, es necesario prolongar el tiempo fin, como se muestra a continuación. Vemos que aquí la gráfica sí que se representa la disminución de precipitaciones en el tiempo de los caudales que están aportándose en esta gráfica. Esto sería lo correcto y lo incorrecto sería la anterior figura que se representó en este diapositiva. Ahora bien, a continuación vamos a representar la introducción de los parámetros de la cuenca en función de la tabla número 1 que nos dieron como datos de partida. Para ello, vamos a cerrar esto, vamos a entrar a la parte del programa y en el área de trabajo. Un aspecto muy importante a la hora de introducir los parámetros es que si das un clic en una cuenca, se van a activar solo los parámetros de esa subcuenca. Si yo doy un clic en la unión entre la subcuenca 1 y subcuenca 2, solo se va a activar los parámetros de esa subcuenca. Por tanto, para implementar la introducción de los parámetros totales, es necesario dar un clic dentro del área de trabajo y HMS entenderá que tú estás seleccionando todos a la vez. Y en función de las necesidades de los parámetros que vayamos a rellenar, se van a activar. Por ejemplo, vamos a empezar con el parámetro del área. Entonces entramos en área, damos un clic en área y como vemos activado todas las áreas sin considerar, no hemos introducido ninguna área a la vez. Por tanto, vamos a dar un clic en alfabético para que mantenga el código de alfanumérico de un punto inicial a un punto fin, manteniendo un orden, y vamos a introducir estos datos. Para estos datos he creado una parte llamado parámetros geomorfológicos y vamos a introducir automáticamente desde el Excel. Copiar, copiamos y a la vez pegamos estos datos. Una vez que estén introducidos los datos, damos a aplicar y a cerrar la ventana de formulario que se nos presenta. A continuación vamos a introducir el número de curva y los parámetros que conllevan. Asimismo damos un clic en el área de trabajo, parámetros, vamos a los y como vemos desactivado los métodos que aplican HMS. Por tanto, el único método que está activado es que por definición o las atribuciones del proyecto hemos definido en los bloques número 2 o 3 en el cual se explica en este presente vídeo. Por tanto, vemos aquí que hemos introducido ya en función del número de curva y los campos a rellenar en este caso serán la abstracción inicial, el número de curva y el porcentaje de impermeabilidad que presenta esta cuenca. Para ello también he considerado de forma eficaz estos valores para copiarlos y pegarlos y así este procedimiento sea más eficaz a la hora de su representación en este tutorial. Hemos pegado y damos a aplicar y a cerrar. Continuamos con la introducción de los parámetros.
Una vez que hemos introducido estos parámetros, vamos a dar un clic asimismo dentro del área, parámetros, y vamos a Transform. En Transform buscamos también el SCS, unidad de hidrograma, en el cual nos va a pedir el tiempo de retardo en minutos. Para ello, de la misma manera, buscamos el tiempo de retardo en minutos, lo copiamos y a la vez lo pegamos en nuestra orden. A ver, copiamos, pegamos, sí, lo mantenemos bien y aplicamos y cerramos. Una vez que hemos realizado esto, es importante, por último, que las subcuencas no se consideren el flujo por el método de flujo de base. ¿Por qué razón? Porque el método de flujo de base nos permite considerar las aportaciones existentes en los pequeños flujos que mantienen existentemente, así como las pequeñas aportaciones que mantiene ya el cauce natural o artificial que estemos estudiando. Por tanto, se va a considerar el método de flujo, hacemos un cambio y vamos a considerar en este caso no. Por tanto, una vez que tengamos esto, cambiamos, por defecto lo tenía ya configurado por no, pero es importante cambiarlo, porque a la hora de simularlo les va a presentar un error, al no considerar ese cambio. Como vemos aquí, si nosotros consideramos en la subcuenca 1 que sí mantenemos un flujo de base, el método a aplicar sería el de recesión. Por tanto, si cambiamos este dato de forma individual, se creará una pestaña llamada base flow en donde tendremos que introducir la descarga que mantiene en caudal, la recesión constante, el radio que desempeña el tipo de ratio de descarga o tipo de descarga o tipo de ratio, pero en nuestro caso hemos decidido que no vamos a mantener el método de base de flujo. ¿Qué quiere decir esto? Que solo en la cuenca hemos considerado las aportaciones del hidrograma de lluvia generado por el método que hemos seleccionado, que es ninguno, para los métodos de flujo. Y por último, vamos a introducir los parámetros para el enrutamiento del caudal de avenida por el método de masking. Activamos esta ventana, nos vamos a la pestaña de Excel y lo que vamos a introducir son, por una parte, nos están pidiendo el valor K en horas, el valor X y el número de subrates o número de tramos. En este caso, el número de tramos que hemos considerado en nuestro modelo es un tramo, el valor K, que es de 0,24, y el factor X de 0,2. 0,24 y 0,2. Aplicamos y aceptamos. Una vez que hemos obtenido esto y hemos especificado todos los valores, vamos a realizar ahora la simulación, o vamos a crear con la pestaña Computer, crear la simulación del análisis de este modelo hidrológico. Vamos a poner análisis 1, en el cual nos sale un asistente de creación de simulaciones, en el cual vamos a dar Next, siguiente. Vemos que se va a acotar a la cuenca modelo que mantenemos de nuestro modelo básico de cuenca, modelo hidrológico. Damos Next, se va a acotar al modelo meteorológico que hemos ingresado y a las especificaciones de control que hemos definido. Por tanto, finalizamos, y una vez que hemos finalizado el modelo el asistente para la simulación, nos vamos a dirigir a Run Análisis 1 y se va a activar esta pestañita que está aquí, en el cual vamos a dar a correr, y una vez que corremos
presentamos que nuestro análisis o nuestra simulación ha corrido perfectamente. Le damos cerrar y a continuación vamos a realizar ya el análisis de resultados de nuestro modelo hidrológico. Ahora bien, vamos a representar o analizar ya los resultados por el cual de cada elemento que representan esta cuenca. Para ello, vamos a hacerlo de dos formas. Una forma visual, que es mucho más eficaz, he considerado que es mucho más eficaz, o por medio de la ventana de trabajo resultados, en el cual damos la pestaña resultados, abrimos la jerarquía del análisis 1 y se nos va a abrir una serie de la cuenca que se ha simulado y en donde vamos a obtener los resultados globales y un resumen de los resultados globales y por jerarquía de cada elemento. Otra forma mucho más eficaz que he considerado es si damos un clic, por ejemplo, en la cuenca 1, un clic derecho y vamos a la cuarta pestaña en donde nos dice ver resultados del análisis 1, en el cual si queremos ver la gráfica de esos resultados, por ejemplo, vamos a darle a la gráfica, observamos que tenemos las aportaciones del hidrograma de las precipitaciones de la salida del flujo. A la vez, con rojo vemos las pérdidas de precipitación y la precipitación que ha caído en esa cuenca, en esa subcuenca. Otro aspecto importante también podemos ver, vamos a observar la subcuenca 2, vemos la gráfica y de la misma forma vemos las aportaciones de la precipitación en la subcuenca 2, vemos unas precipitaciones de pérdidas de precipitaciones y por tanto vemos también el resultado de la salida del flujo. Esto también lo he realizado en la presentación del PowerPoint, en el cual vamos a dar gráfica y vamos a ver los resultados. Por ejemplo, en este caso hemos visto los resultados de la subcuenca 3. Asimismo vemos la precipitación y la pérdida de la precipitación de esa subcuenca. El caudal pico, donde se puede evaluar, el caudal pico está sobre los 12 algo metros cúbicos segundo, partido segundo, y pertenece al hidrograma 3. Este mismo resultado lo vamos a evaluar aquí mismo en la gráfica de la subcuenca 3, por tanto vemos que representa la precipitación de pérdida, la precipitación con azul de las precipitaciones para la subcuenca 3, y un aspecto importante en la salida del flujo que había mencionado anteriormente sobre las representaciones gráficas, vemos que a las 22 horas todavía mantenemos caudales circulando en ese tramo o en esa parte o en esa longitud del flujo que pertenece a la subcuenca 3 o el tramo del cauce de la subcuenca 3. Por tanto, lo que se puede realizar ahora es, si cerramos, minimizamos esto y nos vamos a la carpeta del control de especificaciones, a control, vamos a modificar el tiempo fin. Vamos a estimar una modificación de, si son las 22 horas, vamos a modificar la fecha a día 12 y a la vez vamos a modificar sobre las 5 de la mañana de esta fecha del día 12. Vamos a dar a simular. Si observamos, no tenemos un límite en el tiempo en el cual el flujo sigue existiendo, y si simulamos otra vez, observamos que esta vez mantenemos a partir de las 12 horas el flujo va a ser ya cero en este tramo de la subcuenca 3. Dichos caudales van a mantener ya cero a partir de las 12 horas
o 12 horas y algo más en el tiempo, del cual esta sería una representación gráfica adecuada a la hora de simular las representaciones de cada subcuenca. Por otra parte, vamos a representar también, vamos a minimizar esto, vamos a representar, por ejemplo, en el elemento unión 1, vamos a representar el resumen de la tabla de la unión 1. Como observamos aquí, nos da como datos todo lo relevante a esa unión y las aportaciones existentes del caudal 1 al caudal 2. Como vemos la fecha de inicio y la fecha de fin, el cálculo del modelo de la cuenca, el modelo meteorológico y así como el control de especificaciones 1. Vemos un volumen de descarga de 21.4 metros cúbicos y un volumen sobre los 56 milímetros por superficie cuadrada. Otro aspecto importante también que podemos ver también es la representación de los resultados en función del tiempo. Por ejemplo, nos acercamos a la salida aguas abajo del flujo. Vamos un clic derecho de la misma forma y vemos una tabla en función del tiempo, en el cual se representan las aportaciones tanto de entrada como de salida. En este caso vamos a ver las aportaciones por una parte del tramo 1, que el tramo 1 está recibiendo de la unión 1 y la unión 1 está recibiendo tanto de la subcuenca 1 y la subcuenca 2. Hace la sumatoria de estas aportaciones y a la vez esto se genera más las aportaciones de la subcuenca 3, permitiendo mantener una salida de flujo del orden aproximadamente el caudal pico sería del orden del 22,7 metros cúbicos sobre segundos sobre las 1:50 de la tarde, como observamos aquí en estos datos. Por tanto, es una tabla con todos los valores del hidrograma. Es el más atractivo para tratar los resultados, ya que permite copiar la columna de, por ejemplo, la del salida del flujo a una tabla Excel y de esta forma hacer una gráfica más atractiva para la representación de los hidrogramas. Por tanto, como representamos en la diapositiva del PowerPoint, vemos así la salida del desagüe de todas las aportaciones de esta cuenca y como resultado final vemos que el caudal a desaguar es el caudal pico que tenemos es de 22,7 metros cúbicos segundo. Se representan las referencias y las consultas bibliográficas que se han tenido en cuenta y decir que los modelos hidrológicos son herramientas muy útiles para la comprensión del funcionamiento de una cuenca de drenaje, siendo una consecuencia lógica en el intento por conocer los procesos de conversión de las precipitaciones. Por tanto, dejo aquí un agradecimiento mutuo por la paciencia que habéis tenido en este pequeño video tutorial que lo he hecho con mucho cariño para las personas que les gusta el mundo de los procesos hidrológicos mediante la programación y simulación de este programa. Un agradecimiento, soy Edgar Tigue, muchas gracias.